Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Las charlas después del almuerzo son difíciles, lo sé. Pero sé que en estos eventos la comida tampoco es tan abundante. Así que vamos a tratar de hacer un mix y llevarlo lo más entretenido posible. ¿De qué vamos a hablar ahora? Básicamente de Site Recovery Manager para la recuperación de desastres y de clústeres distribuidos, ¿sí? Son dos teorías distintas, con dos alcances distintos y con dos fines distintos. ¿Quiénes estamos presentando? Mi nombre es Pablo Scheri, yo estoy encargado del equipo de VMware y de la arquitectura de proyectos un poco más complejos. Y quien me acompaña, Nicolás Solop, estoy encargado de lo que son los servicios profesionales, ¿sí? De web. ¿Qué vamos a ver hoy en detalle? El episodio anterior, ¿sí? Sobre la charla que vimos el año pasado. ¿Dónde estamos hoy como Webcom? ¿Dónde podemos poner clústeres distribuidos y dónde podemos poner Site Recovery Manager? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? Y la posibilidad de llevarlos adelante en un conjunto, ¿sí? Como una solución única. No sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de estar con la charla que dimos el año pasado, ¿sí? Sobre el camino a la nube privada. ¿Vos estuviste? yo estuve. Genial. Para ir a la nube privada, ¿sí? Dimos un enfoque bastante práctico. Como tratamos de hacer las presentaciones nosotros, ¿sí? Nada muy acartonado, sino de poder ponernos en los zapatos de todos ustedes y poder decir, ok, ¿dónde les duele, dónde les aprieta, dónde lo ven difícil para poder llevarlo adelante? Y lo que estamos tratando de hacer es repetir el mismo escenario en la presentación de este año. ¿Qué logramos en un año de diferencia? ¿Sí? Logramos alcanzar todas las competencias de VMware. VMware tiene diferentes competencias que van definiendo los conocimientos que tiene cada partner, las habilidades que tiene cada partner para poder llevar adelante diferentes tipos de proyectos con diferentes tipos de tecnologías, con diferentes alcances. Durante el año anterior, parte de este, logramos alcanzar todas las competencias de VMware, ¿sí? Por lo tanto, estamos capacitados para llevar adelante cualquier tipo de proyecto. Sobre todo en la parte de allá abajo de la nueva alianza con Pivotal, donde también estamos acreditados en todo lo que tiene que ver con SQLFire, Genfire, todos los productos que hoy en día se desprendió VMware y le entregó a Pivotal, que es una alianza con EMC de alguna manera. Todos esos productos están cubiertos también por las acreditaciones que tenemos nosotros y tenemos gente especializada para hacerlo. ¿Por qué hablar de DRPs y por qué hablar de clústeres distribuidos? Estamos decidiendo dar un siguiente paso, ¿sí? Estamos viendo que las posibilidades que ofrece la tecnología de la virtualización son muchas, las habilidades que tiene la virtualización para simplificar los procesos de recuperación son enormes, pero nos falta terminar de entender cómo llevar adelante todo esto, ¿sí? Vamos a hablar de cómo diseñar e implementar una infraestructura elástica, cómo protegernos de potenciales desastres, cómo llevar nuestro data center a un proveedor de servicios. En esta sala hay algunos proveedores de servicios que les pueden acercar este tipo de soluciones, lo cual es bastante interesante que puedan llegar a charlar con ellos, los están también, ¿sí? Y poder entender cómo manejar el tema de la parada de servicios. Vamos a empezar hablando primero de lo que está hoy en día de moda. Perdón, acá estamos. De lo que hoy más de moda está, que más estamos escuchando, que son los Stretch Clusters, ¿sí? Lo primero que hay que destacar es que Stretch Cluster nos brinda la posibilidad de extender todas las funcionalidades que nosotros tenemos hoy en un solo data center en múltiples sitios, ¿sí? Idealmente serían 2 para empezar a hablar, ¿sí? No por eso perdemos la posibilidad de hacerlo en más sitios, pero la carga y desperdicio de recursos por ahí se extiende más de lo necesario. Bien, entonces, los Stretch Clusters tienen por objetivo balancear las cargas que tenemos disponibles de un solo lado a varios sitios, tener la posibilidad de extender las capacidades que tenemos de HA, DRS, vMotion entre diferentes sitios. Importante remarcar, que es el último punto, que es que Stretch Cluster no es un disaster recovery, ¿sí? Ese es el punto principal. Hoy en día hay muchos que están contemplando la solución de Stretch Cluster para decir, tengo mis 2 clústeres activo de los dos lados, ¿sí? No pierdo funcionalidades, no tengo que justificar tener un sitio ocioso para que Site Recovery Manager me recupere las máquinas virtuales, pero lo que tiene que quedar claro por sobre todas las cosas es que Stretch Cluster no es una solución de Site Recovery, no es una solución de recuperación ante desastres, es una solución de disaster avoidance, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Y vamos a ver 3 escenarios donde nos brindan facilidades, ¿sí?
Lo primero, lo que hablábamos al principio, elasticidad, ¿sí? Elasticidad de la plataforma, donde yo a través de extensiones de capa 2 de networking y extensiones de storage, ¿sí? Genero lo que se llaman virtual writes, ¿sí? Donde el nivel de acceso a la data está replicado en los dos sitios y lo puedo manejar de manera uniforme, ¿sí? Hay dos soluciones distintas, según el fabricante del storage o virtualizador de storage que estemos utilizando, tenemos dos formas de hacer esta replicación, ¿sí? Una de esas formas se llama acceso uniforme al storage y la otra se llama acceso no uniforme al storage, ¿sí? Las diferencias con estas son, el acceso uniforme a storage es básicamente lo que está planteado acá, donde yo tengo las LUNs, ¿sí? La LUN número 1 del sitio 1, la LUN número 1' del sitio 2 y la LUN número 1', que es la que está en el sitio 2, no es una LUN de read-write, ¿sí? Es una LUN únicamente de read. ¿Sí? Son discos físicos, ¿sí? Que están en cabinas de discos y que están conectados por medio de un sistema de replicación. ¿Okay? Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el acceso a la LUN para escritura siempre se hace en el sitio local de esa LUN. Cuando yo genero una LUN en uno de estos entornos, siempre le digo al virtualizador, ok, esta LUN pertenece al sitio A. Va a estar replicada en otro sitio, pero el ownership de esta LUN está en el sitio A, ¿sí? Esa es una de las metodologías. La segunda metodología es el acceso no uniforme. El acceso no uniforme lo que hace es tener virtualizadores de storage, EMC Biplex, para decirlo alguno que es el que está en la foto, donde tiene una cantidad de caché bastante grande, donde yo le mando los comandos de I/O y se encarga, por medio de la replicación a nivel virtualización, de hacer el commit en los dos sitios al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir los dos sitios al mismo tiempo? Quiere decir que no importa de qué lugar sea la LUN, si la LUN está primaria en el sitio A o primaria en el sitio B, la performance va a ser exactamente igual en los dos sitios. Cuando el acceso uniforme, la performance no es igual en los dos sitios. Yo tengo mi máquina virtual número 1 que está acá, que está almacenada en mi LUN número 1 que está acá. Si yo esta máquina la muevo para aquel lado, el acceso de escritura va a ser a través del enlace. Eso es acceso uniforme. Acceso no uniforme a las LUNs quiere decir que si esta máquina que está almacenada acá, yo la paso para este sitio, el acceso igualmente va a ser local y el Biplex, en este caso, que es el que se encarga de la virtualización del storage, va a ser el que va a entregar la performance óptima, tanto sea sitio primario o sitio secundario, ¿sí? Punto número 1, elasticidad, ¿sí? Donde puedo mover las máquinas de un lado para el otro. Eso fue un poco de contexto técnico. Puedo mover las máquinas de un lado para otro sin ninguna limitación. Puntos importantes: extensión de capa 2 de networking, virtualización de storage. De vuelta, lo que me permite es lo que estábamos charlando recién. No importa si el sitio que yo me mueva, ese sitio es local para esa máquina virtual. Punto número 2, prevención de desastres. Estamos escuchando, se viene, no sé, por ahí acá es un poco más difícil, ¿no? Pero imagínense Japón, se viene un tsunami. Y si se viene un tsunami y está avisado, o se viene un tornado o lo que sea y está avisado, yo puedo prevenir ese tipo de incidentes sobre mi data center. Donde yo puedo agarrar por medio de una alerta meteorológica o lo que sea, un corte de luz programado o un mantenimiento de firmware de todo el sitio primario donde las máquinas no puedan seguir ejecutándose, hacer un power off de los servidores moviendo previamente las máquinas virtuales sin tener ningún tipo de pérdida de servicios, ¿sí? Esto es básicamente lo que les comentaba de Disaster Avoidance, ¿sí? Tercera posibilidad, alta disponibilidad. Y esto es un poco lo que trae a la confusión respecto de soluciones de Stretch Cluster contra soluciones de site recovery o prevención ante desastres. La alta disponibilidad, VMware la define como: tengo una máquina, se me cae, y acá es donde también confunde un poquitito. Yo tengo una máquina que se me cae, HA, que todos, la mayoría lo conocen, lo que hace es detectar que esa máquina se cayó, ¿sí? Y en cuestión de 5 minutos, 10 minutos máximo, la levanta en otro host físico, ¿sí? Y le vuelve a levantar los servicios, la red y todo, para que la máquina siga funcionando con un tiempo de pérdida de servicio bastante corto, ¿sí? No es continuidad de negocio, y eso es lo que tiene que quedar claro, no es continuidad de negocio. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Si a mí se me cae un host, yo lo que voy a hacer es levantar esa máquina en el host de al lado, ¿de acuerdo? Si a mí se me cae ese host, o se me cae el storage, yo lo que voy a hacer es levantar esas máquinas en el sitio secundario, que en realidad no es secundario, también es activo, ¿sí? Sí, y lo hace de una forma aleatoria, por llamarlo de alguna manera. No tiene ningún tipo de encendido, no conoce prioridades a la hora de reiniciar las máquinas virtuales. Ese es el punto principal. Ese es el punto que trae a confusión sobre los dos tipos de soluciones. Sí, después vamos a ver si pueden interactuar entre sí, estamos de acuerdo, pero ese es el punto principal donde tenemos que diferenciar cuáles son el objetivo y las ventajas y desventajas que nos trae cada una.
La máxima capacidad que nosotros tenemos para definir en HA, ustedes saben que son 3 niveles, high, medium y low. O sea, puedo decir, esta máquina para mí es menos prioritaria, levanta más tarde, esta es más prioritaria y esta es súper prioritaria. Pero yo tengo máquinas que son de igual prioridad para que inicien, pero tienen dependencias entre sí. No puedo hacer que entre sí las dependencias levanten antes que los servicios que tienen que brindar. ¿Sí? A ver, si yo tengo una application server y una base de datos. Una application server y una base de datos. Mi application server para funcionar necesita la base de datos. Si primero levanto la application server y después la base de datos, probablemente el servicio application server, que en Windows ustedes saben que son 5 minutos de timeout, cuando da timeout, el servicio no reintenta o no vuelve a probar, hasta que no levanta la base de datos. ¿Cómo hago yo para decirle a la base de datos que levante antes que la application server? Convengamos de que en un ambiente pequeño, ¿sí? 5 o 10 máquinas virtuales es algo que uno puede manejar. Pero pensemos en 100, 200 máquinas virtuales. Ponerse a pensar en el momento que se nos cae toda una infraestructura, ¿qué depende de qué? ¿Sí? No es el camino. No es el camino. Ningún problema. Acordate que hay dos tipos de acceso. Acceso uniforme y acceso no uniforme. Si el acceso es no uniforme, ni te enterás. Si el acceso es uniforme, hay mecanismos internos de storage que detectan que el storage no está más disponible y las lunas pasan arriba al RAID del otro lado. Les pasa el ownership al otro lado. ¿Sí? Eso es automático, pero para que pase eso hay que configurar el storage para que lo haga. Las ventajas de vuelta, expandir las capacidades de data center propios. Y expandir las capacidades de data center propios significa no dejar recursos ociosos del otro lado. ¿Sí? Y esto es uno de los puntos principales para cuando tienen que hacer el presupuesto del año. Es decir, voy a comprar 10 hojas de Blade para dejar del otro lado sin uso hasta que ocurra un desastre que es poco probable. Es por ahí un poco más complejo de repente de justificar. Capacidad de balancear las cargas de trabajo entre data centers, definitivamente. Veo que este data center se me está pasando un poco hasta les diría, de consumo de energía eléctrica. ¿Está pasando? Bueno, apago unos servidores y los paso para el otro lado. Perdón, paso máquinas virtuales para el otro lado y apago servidores físicos. ¿Sí? Recupero energía, consumo de recursos, lo que sea. Alta disponibilidad local y entre sitios. ¿Sí? Inicialmente, por la configuración que nosotros solemos hacer sobre la plataforma, los reinicios de máquinas virtuales por fallas de host se realizan de manera local. ¿Sí? O sea, si en el gráfico de antes se me cae este host de acá, ¿sí? Yo voy a tratar de levantar todas las máquinas que estaban ahí en este host de acá. Si ese no los puede levantar, los va a levantar del otro lado. Eso es para no forzar el trabajo del storage del otro sitio. ¿Sí? Tratamos de que todo quede dentro del mismo sitio físico, el mismo centro de cómputos. En caso de que hayamos perdido o el disco completo, el sistema de disco completo, o todos los servidores de la granja, ahí recién estaríamos, digamos, disparando el reinicio de las máquinas virtuales por medio de HA en el otro sitio, ¿sí? Pero la idea no es generar todo ese tráfico, todo el movimiento de máquinas virtuales de un sitio al otro. Si lo podemos resolver localmente, lo resolvemos localmente antes de salir a otro sitio. Hoja remoto. Sobre todo, porque la plataforma de Bitfiar hay plugins que permiten leer el storage, así como está armada la arquitectura de storage, pero la plataforma de Bitfiar por defecto no conoce de qué lado es la LUN activa y la LUN read and write, la LUN que es solamente read. ¿Sí? Y como no lo sabe, si yo levanto una máquina del lado de la LUN read únicamente, estoy teniendo pérdida de performance porque los I/O van por enlace. ¿Sí? Entonces eso se define de aquella manera. Capacidad de moverlas bien para prevenir desastres. ¿Sí? Ya lo charlamos recién. Viene un tornado, saco todo acá, lo paso para allá. Capacidad de moverlas bien para tareas de mantenimiento, también, no hay ningún problema. Muevo las máquinas, actualizo firmware del cajón, sin tener disrupción, sin tener riesgos de ninguna manera, con el tiempo que yo necesite. Soporte de las fallas de storage, definitivamente. Si se rompe el storage, se caen los paths, se rompe el switch de fibra, tranquilamente. Tenemos funcionalidades como el loss path down o el permanent device loss, donde la plataforma por configuración define si un camino no está más disponible, utilizar otro. Si esos caminos de ese sitio no están más disponibles, evidentemente tiene que ir al otro sitio. Y ahí es donde analiza si al otro sitio tiene que ir con las máquinas virtuales moviéndolas o traficando los I/O por enlace. ¿Sí? Virtualización de storage o storage disímiles. Esto es importante. Para poder hacer esto, el storage tiene que estar virtualizado. ¿Sí? SBC, un Storewash B7000 es acceso uniforme. Un biplex es acceso no uniforme. NetApp también tiene sus soluciones. Y HP también tiene alguna solución, no recuerdo el nombre en este momento. Continuous Access. Continuous Access, ahí está. Entonces, nosotros necesitamos virtualizar el storage. Virtualizar el storage quiere decir que hago una federación por medio de una entidad superior
de todas las marcas de storage que yo tenga abajo y las administro como bolsas de capacidad, que es lo que VMware busca hacer desde un comienzo, ¿sí? Virtualizar es armar bolsas de capacidad. Solución rápida y fácil para migrar de storage también, ¿no? Si yo tengo el storage virtualizado, ¿sí? Puedo mover de un sitio para el otro sin ningún problema moviendo data de manera virtual. Algunas desventajas, ¿sí? Porque no es la solución perfecta, ya lo veníamos hablando. En caso de Disaster Recovery, ¿sí? no puedo definir prioridades a más de 3 niveles. ¿Sí? Low, medium y high de HA. No puedo definir prioridades. Dentro de un grupo de prioridad no se puede establecer un orden de prioridad. O sea, si yo tengo todo un grupo, ¿sí? Donde en Disaster Recovery después lo van a ver, tengo un plan de recuperación, ese plan de recuperación tiene intradependencias. Esas intradependencias no son definibles. Al no poder establecer prioridades se corre el riesgo de que los inicios se levanten de manera desordenada, ¿sí? Levanta primero el exchange y después levanta el DNS. Es una locura, ¿sí? Por más que el DNS, si lo hacemos bien, van a tener un DNS de cada lado, replicados, Active Directory de cada lado, replicados por funcionalidades propias. Se debe considerar el costo de expandir las redes Layer 2, esto no es barato, ¿sí? Nexus 7000 de Cisco es una de las soluciones. OTV, sí. Hay que usar BX. Con BXLAN también lo podemos hacer, ¿sí? BXLAN para virtualización de Layer 2 sobre Layer 3, es encapsulamiento, funcionalidades interesantes que trae vCloud Networking and Security, también se puede hacer. Pero extender por defecto solamente los Layer 2 no es tan barato, y un tema particular acá es que la red de vMotion no puede estar sentada sobre una VXLAN, ¿sí? Eso por temas de soporte de VMware. Entonces sí o sí necesitamos extender las VLANs. Se requiere hacer una reingeniería de red para soportar el tráfico, depende de qué sitio estoy, ¿sí? A mí me viene tráfico de afuera, desde internet, y a qué sitio lo ruteo. Cuando el tráfico sale, ¿por qué Default Gateway sale? ¿Saco todo el tráfico por un solo lado? ¿O tengo Default Gateways que entiendan la ubicación de las máquinas virtuales? Pensemos que tenemos dos sitios activos, ¿sí? Y la máquina virtual que yo acabo de mover de un sitio al otro no va a empezar a llevar todo el tráfico al sitio donde estaba originalmente para sacarle tráfico hacia internet o hacia un vínculo, ¿sí? La arquitectura que nosotros tenemos que pensar nosotros para lo que es redes, para los dos sitios, tiene que ser una arquitectura tal que les dé a las máquinas virtuales cierta inteligencia que les permita saber dónde están paradas, en qué sitios están paradas y por qué gateways deben salir para comunicarse hacia afuera. Y por dónde debe entrar el tráfico, desde afuera, ¿no? También. Bien, le voy a pasar el control a Nico. Genial. ¿Alguien ya tiene ese Recovery Manager instalado? 1, 2, 3. Bien. Genial, tenemos mucho de qué hablar entonces. ¿Saben lo que es el Recovery Manager? Les cambio. Creo que son las mismas manos. Bueno, no importa, vamos de nuevo. Bien, Recovery Manager es una solución de VMware, ¿sí? Que nos permite a nosotros automatizar los procesos de recuperación de desastres. Si alguno de ustedes trabajó en un proceso de recuperación de desastres, sabe que la operación manual de este tipo de actividades son un dolor de cabeza. Que la gente, que los procesos, que el CD para instalar, que el tape drive para recuperar, cambio de IP. Cambio de IP. Sí, es un dolor de cabeza. VMware lo que busca con Recovery Manager es automatizar estos procesos, ¿sí? Para que uno, digamos, no tenga que ponerse a pensar o a analizar en el momento en que tiene un problema cómo va a recuperar sus servidores, sus servicios, ¿sí? Tenemos dos tipos de licenciamiento para manejar esto. Tenemos una licencia estándar y una licencia Enterprise. No existe diferencia entre los dos modelos en cuanto a funcionalidades que las mismas prestan, ¿sí? Hacen exactamente lo mismo. La única diferencia que tenemos es que superando las 25 máquinas virtuales, o sea, cuando yo cruzo el umbral de 26, tengo que pagar la licencia de Enterprise, ¿sí? La máquina virtual 76, ya tengo que estar empezando a pagar una licencia de Enterprise, que no me aporta demasiado más que la otra, en realidad no me aporta nada. Pero tenemos que hacer el salto de licenciamiento. Otro tipo de licenciamiento con el cual podemos encontrarnos a hacer Recovery Manager es dentro de lo que es vCloud Suite. ¿Alguien sabe lo que es vCloud Suite? Estamos muy difíciles. Bueno, después le vas a explicar vos cuando estemos terminando, a ver si nos queda un poco de tiempo. ¿Sí?
Lo interesante de ese Recovery Manager es que, al contrario de algunas de las cosas de los clústeres distribuidos, es que podemos contar con los dos sitios en modo activo-activo, ¿sí? Podemos operar tranquilamente sobre los dos sitios. Pero para poder trabajar con ese Recovery Manager tenemos que definir lo que es el RTO y el RPO. ¿Saben lo que es RTO y RPO? Levántenme las manos bien alto. 1, 2, 3. Ah, bueno, ya estamos mejor. Estamos bien, mejor ahí. pollo. Buenísimo. Pasa que es el almuerzo. Es el almuerzo. Es el almuerzo. Sí, se están recuperándose, no hay problema. Bien. RTO y RPO. RPO, ¿sí? Es el punto en el tiempo desde que se produce el incidente en el cual yo tengo que recuperar mis datos. Y el RTO es el tiempo entre que se produce el incidente y yo vuelvo a dar servicios que el negocio soporta. RPO y RTO. ¿Quién define estos valores? Genial. Bien, el negocio. Tal cual. Nosotros como TI, nosotros como sistemas, no estamos en condiciones de definir esto. ¿Podríamos hacerlo? Si tenemos muchos años de conocer el negocio, podríamos llegar a hacerlo, pero necesitamos sentarnos en una mesa. La persona que está pensando en el plan de recuperación, el sponsor del negocio, que es el que va a poner el dinero, ¿sí? Para financiar las réplicas de disco, los sistemas de disco, los servidores del otro lado, o sea, todo el ambiente, y alguien que tenga el conocimiento para llevar adelante esto. Webcom es un ejemplo, ¿sí? Acá hay que remarcar, digamos, por lo general si ustedes le preguntan al responsable de negocio, le va a decir, y el RPO, el RPO es, no, Cero. claro, no pierda nada. Cero. Cero. Ah, tiene que ser y positivo. el RTO, y en 2 horas tiene que estar todo arriba. Sí. Bueno, dale, vale 4 millones de dólares, porque tenés que comprar discos SSD. Millones y millones de dólares No hay ningún gastados. problema. En 2 horas lo hacemos, pero Sí. hay que llegar al acuerdo ahí. Cuando Cuando ustedes le digan, Cuando le mostrás el presupuesto se asusta. Ese es el problema. Bien, para el otro lado. Bien, el negocio define esto. Que nosotros podemos ayudarlos a definirlo definitivamente, ¿sí? Nosotros como TI, como tecnología, podemos ayudar al negocio a definir estos números y hacerles entender que el número 0 en cuanto a estos números va a ser muy caro. Bien, ¿cómo es la arquitectura de ese Recovery Manager? ¿Qué vemos? Yo creo que la mayoría está familiarizado con esto, ¿sí? Servidores, máquinas virtuales, sistemas de discos, LUNs. Esto es más de lo mismo de lo que ustedes están viendo todos los días. Del otro lado tenemos algo muy similar, servidores físicos, máquinas virtuales, otra cabina de discos, otro sistema de otras LUNs. ¿Qué vamos a necesitar para poder utilizar esto? Primero que nada, un vCenter. Clave, si yo no tengo un vCenter no puedo activar el CR Recovery Manager, ¿sí? Se integran los productos. También necesito un CR Recovery Manager en el sitio primario. Ahora, del otro lado también tengo que tener un vCenter. Esto es algo que en el caso anterior, en el que explicó Pablo sobre el clúster distribuido, no era necesario. Yo necesitaba un segundo vCenter. Y un CR Recovery Manager del otro lado. esto es importante remarcar el por qué es así, ¿no? El por qué es así está muy claro, digo. O sea, si yo tengo un solo vCenter del lado primario y tengo que recuperar que el lado primario se me cayó entero, ¿qué vCenter uso? Claro, No tengo. no hay una forma de operar eso. O sea, no se puede orquestar porque Exactamente. el vCenter En este está caso, muerto, está en el piso. El botón rojo de CR Recovery está en los dos lados. El que esté vivo, entro y lo recupero. ¿Sí? ¿Nos vienen siguiendo hasta ahora? ¿Sí? Bueno, espero que sí, porque nadie me contestó. Gracias. Bien. Tenemos réplica de discos, ¿sí? Las réplicas de discos nos permiten a nosotros estar todo el tiempo llevando bits y bytes. Básicamente lo mismo que tenía Pablo en lo que eran los clústeres distribuidos, pero en lugar de presentar una virtualización de storage o una capa intermedia, directamente presentamos los discos del otro lado, ¿sí? Como dice el slide bien, tenemos dos tipos de réplica. Puede ser por medio de storage, ¿sí? Es un poco más caro. Sincrónico. Sincrónico o asincrónico, dependiendo del tipo de recuperación que nosotros querramos, los tiempos. Y tenemos la replicación por medio de vSphere. Hace, no sé si 2 o 3 versiones ya, vSphere incluye, ¿sí? Un módulo de replicación. Lo cual es bueno, es interesante porque permite virtualizar, permite replicar por medio de IP. ¿Sí? Yo no tengo que tirar una fibra especial para poder replicar el storage. Yo por medio de IP, teniendo ancho de banda, no teniendo demasiada latencia y algunas cosas más, podría llegar a replicarlo. ¿Sí? Tiene algunas limitaciones. Para que tengan la idea, el RPO mínimo que tengo con vSphere Replication es 15 minutos. Son 15 minutos. Claro. ¿Sí? Sí. Así que, para que tengan una idea ya respecto a eso también. Si tenemos algo de misión crítica parado arriba que tiene que estar al pie del cañón con el reloj, no es el camino. Exactamente. ¿Sí? Hasta el botón.
el botón rojo que tanto hablamos, ¿sí? En caso de que yo pierda los servidores físicos, podemos ejecutar el plan de recuperación. Y tal cual como se ve en la pantalla, es un botón rojo, no igualito a este, ¿sí? Pero dentro de ser Recovery Manager es un botón rojo que nos permite a nosotros lanzar los planes de recuperación. ¿Qué va a pasar del otro lado? La máquina que tenía yo corriendo va a encenderse del otro lado. ¿Cómo funciona esto? Como los sistemas de discos se están replicando constantemente, vCenter, el vCenter secundario del otro lado, lo que tiene es una copia de la máquina virtual. VMware lo llama una máquina virtual Shadow. ¿Sí? Es una máquina virtual que no se puede prender. ¿Sí? No tenés forma de escribir, no está en modo de escritura, está solo en modo lectura presentado el disco. En caso de que yo active un plan de recuperación, ese disco cambia de modo lectura a modo escritura, lectura-escritura, y a partir de ahí ya podemos empezar a trabajar y las máquinas se empiezan a encender. ¿Sí? ¿Qué pasó? Del otro lado no se fueron ni el vCenter primario ni el SAR Recovery Manager primario, ¿sí? A menos de que los querramos tener en cuenta, generalmente no se hace, ¿sí? En las 5 implementaciones que hicimos de SAR Recovery Manager no está hecho, ¿sí? Que se recupere del otro lado, pero los podremos incluir en caso de que sea necesario, ¿sí? Perdón, lo importante es cuándo se aprieta ese botón rojo, ¿no? Ese es el punto más crítico y eso es lo que se tiene que entender de las diferencias más grandes, ¿sí? Que tienen las dos formas de trabajar. El botón rojo se aprieta cuando se rompió el data center, o cuando están haciendo una mudanza, si quieren, pero se aprieta cuando no va más. Digo, si se le cayó una o dos máquinas, no se aprieta el botón rojo, porque el botón rojo toca toda la plataforma primaria, la da de baja completa, probablemente. Pensemos en escenarios un poco más drásticos, ¿sí? No en una máquina virtual. Pensemos, por ejemplo, en el sistema de discos. Yo tengo un sistema de discos con 4 teras de datos, todas máquinas virtuales viviendo ahí adentro. El sistema de discos deja de funcionar, muere, no da servicio, ¿sí? Y yo tengo un RTO y un RPO definido. Llamo al fabricante por teléfono y le digo, se me murió el sistema de discos, ¿en cuánto tiempo venís? Si el tipo te dice, si el señor que nos atiende el teléfono nos dice, voy a tardar X cantidad de horas, y ya la idea de ponerse a recuperar todos esos datos dentro del sistema de discos nuevos se va de la banda que nosotros teníamos estipulada, tendríamos que lanzar el plan de recuperación, por más de que el sitio esté activo, ¿sí? Pero yo estoy dejando al negocio sin servicio. Por más de que yo esté seguro de que va a venir el sistema de discos nuevo, que voy a poder recuperar los datos, mis umbrales de tiempo fueron vencidos, ¿sí? No puedo hacerlo. Tomar la decisión de ir al sitio secundario es una decisión clave, tiene sus costos. Hay que calcular muy bien el costo de pasar a procesar al sitio secundario y después volver al sitio primario. Para algunas implementaciones es muy simple, va a depender mucho del sistema de discos que hayamos elegido para nuestra solución. Para otros no lo es tanto, ¿sí? Hay que empezar a armar réplicas inversas y lleva tiempo, mucho tiempo y mucho trabajo. Acá, para sacarle presión al administrador, esa es una decisión que no toma el administrador. Totalmente. ¿Sí? ¿Sí? Esta decisión no la toma una persona de TI. Para sacarle presión a los que administran acá. Esta la toma... Dentro del plan de DRP, esto lo que tiene que estar pensado es que si sucede tal cosa y voy a tardar más de tanto tiempo, tengo que ejecutar. ¿Sí? Esto ya tiene que estar estipulado. De nuevo, no me tengo que poner a pensar cómo resolver una situación cuando estoy en el momento de crisis. ¿Sí? Todo esto ya tiene que estar analizado previamente. Sé que es difícil, suena muy difícil y dedicarle tiempo a analizarlo, dedicarle tiempo a implementarlo, dedicarle tiempo a actualizarlo todos los meses, todas las semanas, es una tarea cuesta arriba, pero créanme que vale la pena. Bien, ¿cuáles son las ventajas? Podemos establecer RTO y RPO de forma certera, algo que con el cluster distribuido no lo podía hacer, porque las máquinas se inician del otro lado sin ningún tipo de orden. Con esto yo puedo saber, dependiendo de la tecnología que tengo, no sé, la cantidad de IOPS, la cantidad de procesadores, qué carga le puedo meter a la caja de discos, qué tan rápido pueden prenderse las máquinas virtuales, y como yo ya definí el orden de inicio de esas máquinas virtuales, estoy completamente seguro de cuánto voy a tardar en prenderlas, ¿sí? Se pueden probar los planes de contingencia en tiempo real. ¿Alguien trabajó en una prueba de plan de recuperación de desastres que no incluyera VMware? Este es un gol. Que no tenga VMware. Alguien que ya tenga unos cuantos años, ¿sí? Todos. Los mataste. No, pero es la realidad, con VMware es mucho más simple. Bien. Probar un plan de recuperación de desastres
sin VMware requería que nosotros o trabajáramos los fines de semana o trabajáramos después de hora, requería que los sistemas de discos se replicaran, era imposible de llevar adelante, ¿sí? Incluso si nosotros disparamos una prueba de contingencia, una prueba de plan de recuperación, lo más probable es que la gente del otro lado no pudiera seguir trabajando. Bien, con este producto es muy distinto, ¿sí? Con esta solución de VMware es muy distinto. Porque yo al tener los sistemas de discos replicados y tener la capacidad de sacar snapshots a las réplicas que tengo, yo puedo encender las máquinas virtuales en el segundo sitio y probar el encendido de las máquinas virtuales, el orden, contar los tiempos, dependencia de servicios. Si hay un servicio que levanta muy rápido y yo necesito frenarlo un poco, le puedo poner algún tipo de stopper, algún loop, ¿sí? Y lo puedo probar a las 2 de la tarde, de un miércoles, ¿sí? No tengo que trabajar el fin de semana y de noche para hacerlo. Vamos ahora a cualquiera de las instalaciones que tenemos hechas y decimos, ¿probamos plan de recuperación ahora? Y nadie me va a decir que no, lo podemos probar en cualquier momento. Esto es genial, es genial. Se complementa con un producto que se llama vCenter Navigator. ¿Alguien escuchó hablar de esto? vCenter Navigator. Bien, sí, bueno, alguien me levantó la mano. ¿Cómo sabían ustedes las dependencias? ¿Cómo calculan, cómo saben las dependencias tecnológicas entre servicios para definir el orden de inicio de los servidores? ¿O qué servidor tiene que arrancar primero, qué servidor tiene que arrancar después? El mapa de la aplicación, propiamente dicho. ¿Cómo Depende lo de tienen? esto y de este dependen todo lo que están acá arriba. ¿Cómo hacen para no olvidarse de ese servidor de DNS que está metido en la DMZ y hace 3 años que no lo administra nadie? Pero cuando yo me tengo que ejecutar el plan de recuperación, ese servidor no está y nada de lo que yo tenía que hacer no funciona. Este producto, ¿dónde está? vCenter Navigator. Este producto lo que hace es, se instala dentro de la red nuestra y es capaz de detectar el tráfico entre un servidor y otro, entre un puerto y otro, y nos puede mapear específicamente que este servidor que manda correos electrónicos no solamente necesita conexión a internet, sino que además necesita conectividad contra el servidor de DNS. Porque si el tipo no tiene DNS no puede resolverme y no puede mandarme los correos para afuera. ¿Sí? Es un producto que viene en la suite de vCenter Operations, ¿sí? Desde Advanced para arriba. ¿Sí? La DCOPS Advanced para arriba trae Infrastructure Navigator, que es este producto. Lo interesante de todo esto es que si nosotros armamos un plan de recuperación y empezamos a contemplar, vCenter Navigator nos podría llegar a decir, te estás olvidando de este servicio. Contemplar. Incluso cuando Infrastructure Navigator se integra con SAR Recovery Manager, ¿sí? Y cuando nosotros monitoreamos las aplicaciones a través de Infrastructure Navigator, nos va a decir si las aplicaciones están protegidas o no están protegidas y por qué grupo están siendo protegidas, ¿sí? Está toda esa información en Infrastructure Navigator, por lo cual con reportes enseguida podemos saber qué aplicaciones no están protegidas y si deberíamos o no. Bien. Sitios activos, sí. Puedo trabajar con la capacidad de procesamiento de los dos sitios, no es necesario. Puedo tener, por ejemplo, en un sitio producción y en el sitio secundario puedo tener desarrollo y ante un estadio de contingencia puedo bajar desarrollo que deja de ser prioridad para el negocio siempre y cuando no hacemos una software factory. Failback automatizado, esto apareció en las últimas... y me faltaba el cambio de direcciones IP. Puedo automatizar el cambio de direccionamiento IP completo de las máquinas virtuales. Tengo 100 máquinas virtuales, yo no tengo que prender las máquinas virtuales y entrar una a una a cambiar de direccionamiento IP. ¿Sí? Las cambio todas. Todas se cambian acá adentro. Se automatiza todo ese cambio. Failback automático, recupero el sitio, me arreglan la caja de discos, volvió la energía al centro de cómputos, desinundamos el data center que teníamos en el sótano, lo que sea. Lo vamos a arreglar y yo puedo restablecer las réplicas, ¿sí? Y llevar automáticamente todo mi sitio para el otro lado. Para entornos pequeños tenemos vCR Replicator, pensemos que no es para aplicaciones de misión crítica, ¿sí? Está gratuito, lo tiene vSphere, no hace falta darle demasiadas vueltas, funciona por IP, pero 15 minutos de... Hay algo importante acá que por ahí nos faltó listar, que es las mudanzas. Si ustedes están pensando en mudarse, Genial. también es una gran solución. Cuando nosotros ejecutamos los planes de recuperación tenemos dos formas de hacerlo. Uno, se rompió todo, pasar para allá, y el otro es apagar todo de manera controlada, replicar los últimos cambios y prender allá. ¿Sí? La ventaja que nos da eso es decir, ok, hoy estoy en mi sitio primario es en la oficina, se me quedó chico, me estoy yendo a un ISP. ¿Sí? Cuando me voy a ese ISP, ¿cómo controlo pasar la información, replicarla primero? ¿Sí? Y después hacer el movimiento orquestado de todas las máquinas para allá en una ventana de tiempo programada, digo, ¿no? O sea, que sepamos cuánto va a ser. SAR Recovery Manager nos da esa posibilidad también. Mudanzas, además del SAR Recovery. ¿Sí? Puedo ejecutar un plan de recuperación y decir, en lugar de pensar en un plan de recuperación, mudo de sitio todas las máquinas virtuales.
Desventajas, requiero 2 licencias de vCenter, ¿sí? Hay que gastarse un dinero en eso. Tenemos que no podemos hacer vMotion entre los 2 sitios, ¿sí? Pensemos que los 2 sitios no están viendo el mismo disco, sino que están viendo réplicas de los discos. Por lo tanto, yo no puedo mover las máquinas virtuales en caliente entre un sitio y el otro de la misma manera que lo hacemos con el clúster extendido. Si no tengo vMotion tampoco tengo balanceo de carga, ¿sí? Es medio redundante, pero está bueno listarlo. Y el RPO mínimo de VCR Replicator, como decía Pablo, es de 15 minutos. Next. ¿Cuándo los podemos tener juntos? ¿Sí? Lo que nosotros vamos a pensar en esto es, si yo tengo las 2 soluciones conviviendo al mismo tiempo, ¿sí? Puedo tener para misión crítica, para mis aplicaciones de misión crítica, un clúster distribuido, y para el resto de mi plataforma, SAR Recovery Manager, ¿sí? Tengo 10, 15, 20 máquinas, ¿sí? No más, no me gusta más. No más. Mucho más que eso ya es problemático para encenderlo del otro lado. Eso con un clúster distribuido. Y el resto de toda mi infraestructura por medio de ese Recovery Manager ya orquestado y que me puedo tomar el tiempo de recuperarlo. Acá es donde entra un poco el concepto nuevo que se está usando tanto de tiering. Sí, el tiering no es solamente de disco. Hoy los que más lo conocemos es por el tema de disco. Tengo disco SATA, disco Fibre Channel, disco SSD. Bueno, la plataforma también puede tener un tiering, ¿sí? Puedo tener una plataforma de Tier 1 que esté replicada por Stretch Cluster. Puedo tener una plataforma Tier 2 que esté protegida por SAR Recovery. Y puedo tener una plataforma Tier 3 que sea para máquinas que no nos importan tanto, desarrollo muy básico, ese tipo de cosas, laboratorios, que no están ni replicadas, no está replicada por ningún sitio, está en disco lento, lo que sea. ¿Sí? Entonces, acá es donde podemos ver cómo interactúan entre sí. O sea, en partes se tocan y compiten, pero en partes no tienen nada que ver uno con el otro. Y ahí es donde, en ese no tienen nada que ver, es donde podemos encontrar las diferencias de tiering para cada funcionalidad. Correcto. Y el otro caso que tenemos es la capacidad de proteger un sitio por medio de clúster distribuido, el resto por medio de ese Recovery Manager. Algo interesante, sí. De que unas consideraciones. Sí, un tema. Porque mucha gente lo que nos pregunta a nosotros, y antes de que me lo olvide, nos pregunta a nosotros el tema de armar un data center nuevo para la réplica, para hacer Recovery Manager. Es un trabajo interesante porque tenemos que calcular un montón de cosas. Hoy, no sé si escucharon hablar de la tendencia de Disaster Recovery as a Service. ¿Escucharon alguna vez? ¿No? ¿Sí? No. Bien, les voy a explicar un poco de qué se trata esto. Básicamente es, yo tengo todo mi ambiente vSphere, todo mi ambiente VMware con mi sistema de discos, y lo que hago es voy y busco en un proveedor de servicios, como puede ser Telecom, por ejemplo, que me dé la otra parte. La contracara de mi sistema de discos y la contracara del sistema de vSphere. Y ellos pasan a formar parte de mi sistema de recuperación de desastres. No es que voy y compro un rack, alquilo un rack o alquilo un sistema de discos. No. Directamente, ¿sí? Los hago formar parte de mi sistema de recuperación. Es algo para analizar, ¿sí? Los costos son muy distintos. Bien, en cuanto a algunas consideraciones para lo que son estos Stretch Cluster, como toda red vMotion necesita algunos parámetros básicos. 622 megabits por segundo es lo mínimo que soporta vMotion, ¿sí? Y es poco, ¿sí? Tenemos que pensar en mínimo en 1 giga. Esto es porque ustedes saben que vMotion lo que hace es mover las páginas de memoria activa de las máquinas virtuales, ¿sí? Si las máquinas virtuales, la memoria la modifican muy rápido, el ancho de banda nos tiene que dar abasto, por más de que haya algunas funcionalidades que ayudan un poco con esto. Round trip. El round trip es importantísimo, es uno de los puntos más críticos para la interoperabilidad de los dos data centers. 5 milisegundos para licencias hasta Enterprise, y las licencias Enterprise Plus suman vMotion Metro, que soporta hasta 10 milisegundos. ¿Sí? Más o menos esto, para hacer una idea, es un máximo de 100 kilómetros. ¿Sí? El round trip ustedes saben que no depende de casi nada, digamos, o sea, depende de la distancia. Es el tiempo de ir y venir. En una fibra es más rápido, pero hoy en día las tecnologías que están hoy, por mejor fibra que ponga el round trip, la distancia, el tiempo que se toma desde que sale el bit hasta que llega al otro lado, es lo que tarda en recorrer. Exacto, es lo que tarda en recorrer la distancia. Entonces, la limitación de distancia física existe, son 100 kilómetros. Las réplicas son sincrónicas, por lo general, ¿sí? Y deben ser sincrónicas, porque si no lo son, yo no puedo mover una máquina de un sitio para el otro y que no pierda ningún dato y no pierda ninguna consistencia de datos y ese tipo de cosas.
El cluster extendido requiere bifear 5 o 5.1, versiones anteriores no está soportado, ¿sí? No está soportado porque no tenían funcionalidades como las de detección de Permanent Device Lost para detectar que se cayó un storage o APD, All Path Down. All Path Down, que es la pérdida de un storage, y Permanent Device Lost, que es la pérdida de una luna específica de ese storage, ¿sí? Esas funcionalidades no estaban disponibles en versiones anteriores, están disponibles recién desde 5.0 en adelante. Cuidado con los snapshots, como siempre decimos, los snapshots son instantáneos. ¿No? Los snapshots son instantáneos, o sea, yo saco un snapshot, más de 15 días no es recomendable, ¿sí? No es un backup, no es nada, es pruebo lo que tengo que probar, lo rompo, lo dejo, hago lo que tenga que hacer. Split Brain. Split Brain es una de las, de repente, peores situaciones que nos podemos encontrar, donde lo que yo pierdo es el enlace intermedio, ¿sí? O sea, yo pierdo la conectividad entre los dos data centers. No se cayeron los data centers, se perdió la conectividad entre los data centers. Y esto es uno de los puntos más críticos en el diseño de la infraestructura. Y acá es donde nosotros siempre insistimos mucho en que los enlaces tienen que ser redundantes y un montón de cosas, porque no solo de que los enlaces sean redundantes, no solo depende que yo pueda mover máquinas entre data centers, sino que también depende del servicio que brindan las máquinas, obviamente, ¿sí? Verificar el enrutamiento de tráfico, eso es punto número 1. Si se me cayó el sitio primario y mi tráfico estaba enrutado todo por el mismo default gateway, tengo que tener, no sé, un HSRP, por ejemplo, de Cisco para tener default gateway primario y secundario, routers primario y secundario. Y asegúrate de que lo hacen con nosotros, ¿no? Claramente. Bueno, esa es la parte primordial, la que se tiene que hacer acá, es la principal. Bien, Site Recovery Manager. Consideraciones, ¿qué tener en cuenta? Vamos a necesitar hardware físico, ¿sí? Vamos a tener que pedirle a nuestro fabricante de almacenamiento que nos venda su solución de replicación. O sea, por ejemplo, para IMC puede ser MirrorView o Recovery Point, ¿sí? Que son, digamos, los más conocidos para ambientes VMware. Analizar las dependencias. Esto no se trata de agarrar las máquinas virtuales, pintarlas todas y decir, bueno, se recuperan del otro lado, ¿sí? No funciona así. O me parece que esta sí, me parece que esta no, esta sí, esta no. Porque vamos a ir al negocio y le vamos a decir, nos gastamos X cantidad de dinero, un montón, para armar un plan de recuperación y cuando lo voy a recuperar y no funcionan las cosas, no le puedo decir, mi print server no estaba metido adentro del plan, ¿sí? Porque si yo tuve que disparar el plan de recuperación, va a ser muy difícil que lo pudiera buscar. Acá es donde es importante remarcar las diferencias entre un plan de recuperación de desastres y un plan de continuidad de negocio. ¿Sí? Son dos cosas completamente distintas. Y ahí es donde hay que setear bien las expectativas de la gente que define el negocio, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer? Ahí los tenemos que ayudar nosotros, ¿sí? Nos tenemos que estar en la mesa con el negocio y guiarlos en la mejor decisión que puedan tomar. De nuevo, 2 vCenters, ¿sí? Vamos a tener que hacer una doble administración de la infraestructura que tengamos. Y las réplicas pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Esto va a depender mucho del tipo de tiempo que querramos tener a la hora de recuperar. Preguntas. Bueno, tenemos unos minutos de preguntas. Tenemos 58 segundos, chicos. Aprovechémoslo, saquémosle lo mejor que tengan de ustedes. Entendieron todo, ¿no? Se puede hacer ahora, pueden pasar por el stand. Sí, no a ver, si no lo quieren hacer ahora, pueden Está pasar bueno porque seguro muchos tienen dudas similares. por el stand de Webcom. A ver, para que tengan una idea, nosotros ya participamos en varias implementaciones de clúster distribuidos y de Site Recovery Manager, ¿sí? Entendemos pros y contras de cada uno. Participamos en pruebas de recuperación masivas. ¿Cuál fue la última? ¿De cuántas máquinas virtuales fue? Son 400, 450. 450 máquinas virtuales. ¿Cuánto tiempo tardó en levantar? Y el RTO nosotros nos estaban dando 10 horas de ventana para hacer la prueba y teníamos en 6 resueltos. De vuelta, esos tiempos todos dependen de la tecnología que está abajo, ¿no? Obviamente, o sea, si ponen una carreta abajo de storage, las máquinas no levantan porque los servidores no le dan. Pero si ponemos, respecto a la tecnología storage, por lo general es el punto más crítico que tiene la tecnología storage que nosotros tengamos abajo, es la velocidad en que nosotros podemos levantar las cosas, ¿sí? Lo importante es la paralelización de tareas, que son los puntos más críticos, ¿sí? Y ver cómo esas tareas las podemos paralelizar sin que se afecten entre sí. Y esto tiene que ver con el diseño físico también. Si una LUM, yo estoy levantando una máquina en una LUM,
y quiero levantar otra máquina, otra LUM, asegurarme que las dos máquinas que están levantando en paralelo sean de array group distintos, por ejemplo. Son temas a analizar. Sí. ¿Sí? Y lo que les tiene que quedar claro es que esto no es simplemente llamar al partner y pedirle dame 10 licencias de SAR Recovery Manager como si fueran caramelos. Sí, bueno, se los van a poder comer. Es interesante esto. Van a tener que trabajar. No les van a servir de nada. No les van a servir absolutamente de nada. Esto se tiene que sentarse y hacerlo a conciencia. Porque si no, les va a doler. Y la verdad es que les duela. Cuando ya les duele tener un incidente, no está bueno. ¿Sí? Espero que les haya gustado.